Muy bien, empecemos por favor con esta información y vamos explicándola en estos cuadritos. Señor director, adelante. Ahí está. Libertad de Estado. ¿Qué es la libertad de Estado, doctor? La libertad de Estado es ser libre para unirse a una persona y constituir un proyecto. En resumen, ser soltero, viudo o divorciado. Ese es el requisito fundamental. Una persona que tenga una unión libre o conviva con otra persona no puede tener una unión libre con una nueva persona, una persona casada. Aunque no viva con la esposa, si no tiene el certificado de divorcio no puede hacer una unión libre. ¿Eso es bigamia? No, porque la bigamia es cuando te casas dos veces, pero hay mucha gente que se casó hace 20 años, ya la dejó de ver al año a la pareja, nunca se divorció y ahora tiene una familia de 15 años constituida con una nueva pareja, que eso es muy común en nuestro país, con hijos, viven en la misma casa, técnicamente estarían cumpliendo todos los requisitos de una unión libre, pero el requisito fundamental no lo tienen, que es la libertad de Estado. Como está casada esta persona, tiene un candado y bajo ninguna circunstancia se va a poder comprobar la unión libre, toda vez de que no existe la libertad de Estado, ¿no? Entonces es súper importante que cuando nosotros empezamos a convivir con una persona orientadas a un proyecto de vida en común, tengamos la certeza que ambas partes tengan libertad de Estado, es decir, pueden ser viudos, pueden ser solteras o solteros o divorciados. Perfecto. Seguimos viendo, por favor, el siguiente cuadro, señor director. El anterior, pues, porque nos falta uno de los subtítulos. Ahí está, el trato conyugal. Ya. El trato conyugal, la misma ley establece, es una serie de factores. Nosotros tenemos el trato conyugal en el artículo 161 de la ley 603, que hace presumir que hay la vida en común. Para empezar, dentro de los requisitos más importantes, que tiene que ser una vida libre de violencia, que desgraciadamente es difícil este elemento, pero así debería ser. Tanto la unión libre y el matrimonio tiene que ser una institución libre de violencia. Es una serie de factores, por ejemplo, que el cuidado en común, el que vivas en una misma casa, a eso nos referimos con el trato conyugal, ¿no? Que te comportes como pareja. No se supone que la base de cualquier matrimonio y unión libre es el amor, y el amor se manifiesta de varias formas, como cuidados, protección, atención, que también nuestra ley en el artículo 174 y 175 nos establece, ¿no? ¿Qué son los requisitos? Por ejemplo, tiene que haber respeto a la cantidad de hijos que quieres tener, tiene que haber respeto a la negativa de sostener relaciones sexuales del otro cónyuge. Eso es una serie de factores, pero que hace presumir que hay una pareja. Muy bien. Seguimos viendo, por favor, tenemos otros subtítulos. Proyecto de vida en común. Este elemento es súper importante. A ver, desde el 2016 en Bolivia se ha eliminado, por ejemplo, las causales de divorcio. Entonces ahora se ha puesto muy de moda hablar del proyecto de vida en común. Me estoy separando porque no tenemos un proyecto de vida en común. El proyecto de vida en común responde a dos personas, a dos voluntades de formar algo. Hay gente que se casa para tener 10 hijos. Hay gente que se casa para ser solo una familia de dos personas. Hay otras personas que se casan por mucho amor, hay otras personas que se pueden casar por mucho interés económico. Esto responde a dos voluntades y muy personales. El proyecto de vida en común. Por eso es pareja, par, es de dos personas, y esto es fundamental porque hay proyectos que se rompen. Poníamos el ejemplo de que yo solo quiero vivir en La Paz y no estoy contemplado dentro de mis proyectos vivir en otra ciudad, por ejemplo, ¿no? Hay otros proyectos de vida en común que se marcan, y así debería ser porque es un derecho y es una obligación. La fidelidad, por ejemplo, ¿no? Mi proyecto de vida en común es ser solo tu esposa, yo no tengo ningún tipo de contacto afectivo ni sexual con ninguna otra persona, entonces ese es el proyecto de vida en común que responde a la pareja y es algo íntimo. Singularidad. No pueden haber uniones similares y este elemento es súper importante. ¿Ya? Es decir, cuando hay gente que no se ha casado por lo civil y no tiene el contrato, digamos, porque al final del día el matrimonio es un contrato, y no tiene el certificado, dice, yo soy libre y puedo hacer lo que quiero. Entonces, como que en Cochabamba vivo con una persona, como que en La Paz vivo con otra, no importa el tiempo. Es decir, yo he podido iniciar mi proyecto de vida en común hace 15 años y ahora hace 3 me he enamorado como de otra persona y empiezo a convivir con esa persona, porque uno de los elementos de la unión libre, tanto del matrimonio, es que es una institución social que da lugar a la convivencia y al proyecto de vida en común. Entonces, no puede haber
uniones singulares. ¿Y por qué estamos hablando de estos elementos? Porque hay que tomar en cuenta, Vania, que hay 4 motivos para registrar la unión libre judicialmente, para pedir la comprobación judicial de unión libre. Uno de esos puede ser la muerte, ¿ya? Que mueran cualquiera de los dos cónyuges. En ese caso, la ley habilita a tus ascendientes o descendientes en primer grado, es decir, esperemos no pase mucho tiempo, ya yo muera, estoy conviviendo con alguien. Mi papá podría hacer una comprobación de unión libre en contra de mi pareja que queda viva, o si yo tuviera un hijo, mi hijo podría hacer esa comprobación. Ellos pueden seguir con todo el proceso. Sí, exacto, porque hay 4 razones, ¿no? La ruptura del proyecto de vida en común, es decir, ya nos separamos, ya no te quiero, pero hay cosas, entonces yo quiero mi 50%. La muerte de una de las personas, de uno de los cónyuges, o la muerte presunta. Entonces, esos elementos hay que analizarlos. ¿Y por qué estamos hablando de estos requisitos? Porque en un juicio yo tengo que comprobar todo esto. Bueno. Por ejemplo, para comprobar que ha habido un trato conyugal, yo debería sacar un certificado de antecedentes penales, de antecedentes policiales, para demostrar que nunca ha habido violencia en la unión libre. Después debería presentar, por ejemplo, fotografías, hacerlas notariar para demostrar que la sociedad los reconocía como pareja, es decir, han ido a prestes, a invitaciones, a fiestas, entonces aquí están las fotografías. Y si el padre hace la demanda en caso de que la hija, por ejemplo, fallezca, ¿él se queda con la mitad de las cosas? Ahí se abre la sucesión hereditaria, ¿no? Porque tendríamos que analizar, si tú no tienes descendientes, tus ascendientes tienen que heredar. Pero tu esposo hereda el 50% y se considera hijo. Es decir, si fuera una persona joven de unos 30 años que nunca ha tenido hijos, el esposo se quedaría con el 75% de la herencia y al padre que está haciendo la unión libre le correspondería el 25%. Ahora, si tiene hijos, esa cantidad va reduciendo, pero al cónyuge o al esposo, en este caso cónyuge cuando hablamos de unión libre, se le trata también en el otro 50% como hijo. Bueno, como tu hijo. Si son cuatro hijos. Termina siendo tu hijo. Si son 4 hijos, el esposo entra como hijo o la esposa, entonces el otro 50% se divide entre 5. Ay, no. Que eso es una barbaridad, ¿no? En Bolivia, a las parejas, el tema sucesorio los considera como hijos. Y con el 50% debería ser suficiente. Es un buen proyecto de ley, ojalá se modifique, pero así es. Suena eso a que lo mantienes. Bueno, en fin. Tenemos un punto más para cerrar. Ahí está, 2. Continuidad y exclusividad. Ya, la continuidad significa que desde el momento que se inicie tiene que ser continuo en el tiempo. Ya. Es decir, yo me peleo y no puedo decir, me voy a ir con mi mamá, te odio, así 2 semanas y luego volver 2. ¿Eso es abandono? Se podría considerar como abandono de familia, pero el abandono de familia en realidad es no prestar los recursos para la subsistencia, no es dejar de amar a una persona. ¿Ya? Entonces, la continuidad es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una comprobación judicial de unión libre, se determina la fecha de inicio y la fecha de conclusión. En una muerte, la fecha de conclusión es el día de la muerte. Claro. Generalmente, si hubieran convivido. Y en una ruptura del proyecto es el día que te has peleado y te has ido de la casa. Entonces, si tú demuestras que en esos intermedios han habido rupturas de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses, demuestras contratos, por ejemplo, informes, certificaciones de la Junta de Vecinos que durante ese lapso de tiempo no hubieran vivido, ya estamos hablando de una fractura terrible, porque tendrías que hacer la comprobación judicial de unión libre, por ejemplo, de 10 de enero del 2019 a 10 de marzo del 2021. A los 6 meses han vuelto. Tendrías que hacer otra comprobación judicial, entonces es súper complicado. Y la exclusividad significa que es tu pareja exclusiva, no puedes tener otras de carácter similar. Obvio. No entra aquí las amantes ni los terceros, ¿ya? Pero implica relaciones, la exclusividad está ligada a la singularidad, pero tiene otros elementos. Tiene que ser exclusiva tu unión libre y eso está ligado al reconocimiento de la sociedad. Me gusta. Hay que ser inclusivos, dice por acá. En otros temas. Pero no, en temas de pareja no hay que confundir. Me gusta lo que está clara la doctora, ¿no? ¿Y qué pasa si no viven los dos en la misma casa, se pelean, se odian, pero ninguno se quiere ir? Se presume, cuando 2 personas viven en la misma casa, y esto es súper importante, se presume el proyecto de vida en común y estás cumpliendo con el elemento. La justicia no sabe que se odian y duermen en cuartos diferentes. Separados, sí. Para la ley se presume que hay un trato conyugal, que hay un proyecto de vida en común. Además, se presume que si hubieran hijos, ambos se esfuerzan por mantener a los hijos, ambos aportan a la casa. Eso se llama presunción. Entonces, es siempre importante que cuando ya no hay un proyecto, me dice, estoy separada hace 3 años ¿y dónde vive? No, en la misma casa.
No. O sea, la justicia presume que todo está normal, que se aman, se quieren, se respetan, por eso estás viviendo con esa persona. En ese caso hay que acudir a otras vías. La vía penal en el caso de existir delitos. Aclaro, que no te quieran o que tengan otra pareja no es un delito. Pero que te obliguen a soportar sinvergüenzuras de que estén con sus amantes, etcétera, eso ya es un delito, estamos hablando de violencia psicológica. Exacto. Ahora, finalmente, cuando hay este problema de que no saben quién se va a ir de la casa, es un juez quien tiene que determinar la separación conyugal de los cuerpos, así se llama. Al momento de la admisión de un divorcio, al momento de la admisión de una demanda de desvinculación, la juez, con o sin contestación, va a determinar la separación conyugal de los cuerpos, es decir, uno de los dos se tiene que ir a la casa. ¿Quién es quien generalmente se va? El que no tiene la guarda. El varón. Sí, generalmente. Bueno. El varón. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Qué interesante de verdad conocer todos estos detalles. En dos partes lo hemos dividido porque es muy amplio y vamos a estar abordando otros temas. Si usted quiere más información, no se olvide buscar a la doctora Natalie Zúñiga también en sus redes sociales y trabaja acá en el décimo nivel de Shopping Norte. Bueno.